Si eres aquel cristiano que está pasando por una situación en la que ya no tienes ánimo de orar, no tienes ánimo de leer la Biblia, no tienes ánimo de congregarte, de ir a una iglesia, entonces te invito a que te quedes y veas este video. Uno de los síntomas que refleja que el cristiano va de caída es cuando el cristiano va perdiendo la oración, va perdiendo la lectura de la Biblia, va perdiendo las ganas de ir a la iglesia. Y eso cada día va más cuesta hacia abajo y hacia abajo. La razón por la que esto ocurre no es porque esto sucedió de un día a otro, o fue que el diablo, un demonio, entró en el cristiano y terminó con la oración y con la lectura de la Biblia de este cristiano. Esto no ocurre así. El tema de la demonología, siendo esta una rama de la teología, se enfoca en estudiar el comportamiento de los demonios, sus actitudes, cómo actúan ellos. Y este tema de la demonología en la vida de los cristianos es algo que debemos de prestar mucha atención diariamente, ya que no existe un día en el que el cristiano no pueda decir que el diablo no lo molestó o que no estuvo tras él. Todos los días del mundo, el diablo y todos sus demonios anda detrás de cada uno de nosotros los cristianos, tratando de hacernos caer. Así que el hecho de que el cristiano haya decaído en la oración, en la lectura, en ir a la iglesia, esto no sucede de un día para otro. Esto lo podemos entender cuando leemos en las Escrituras que los demonios nunca trabajan solos. La Biblia menciona que los demonios trabajan en grupos. Vamos a leer la siguiente escritura. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Los demonios nunca trabajan por sí solos, siempre trabajan en conjunto, trabajan en grupos para intentar hacer caer un cristiano, llevarlo de caída y a destruir su vida cristiana. Cuando un demonio entra en una persona, él tiene el acceso de invitar a otros para entrar en ese mismo cuerpo. A usted de recordar el endemoniado de Gadara, tenía una legión de demonios en él. O recordemos también a María que tenía 7 espíritus que el Señor sacó de ella. Entonces los demonios, aparte de que trabajan en conjunto, trabajan en grupos, los demonios también cambian el comportamiento y la actitud de las personas. ¿Qué fue lo que hizo que María Magdalena fuera una mujer que vendiera su cuerpo? Pues fueron los demonios que hicieron que su comportamiento cambiara, que su actitud cambiara, porque los demonios moldean el comportamiento de las personas. ¿Qué hace que una persona quiera matar a otro? O que quiera robar, o quiera mentir. Eso mismo hacen los demonios, y eso sucede cuando moldean el comportamiento y la conducta de las personas. Así que cuando un demonio quiere hacerte caer, ellos tienen una estrategia. Ellos tienen un plan para hacerte caer. Aparte de que ellos trabajan en conjunto, trabajan en grupos, ellos tienen una estrategia para hacer caerte a ti como cristiano y llevarte a una derrota espiritual. Veamos la siguiente escritura en el que vamos a ver cómo un demonio va a ser espíritu de mentira en la boca de unos profetas. Leamos la escritura. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab
para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Los demonios tienen un plan, tienen una estrategia para hacerte caer. Ellos no van a intentar hacer caerte de un día para otro. Ellos no van a intentar hacer que dejes el cristianismo de un día para otro. Ellos van a intentar desde el principio de una forma en el que tú no te des cuenta. Usted ha de recordar aquella fábula, aquella metáfora de la rana que murió siendo hervida. Cuenta la metáfora que una vez la rana andaba saltando y cayó en una olla que estaba muy caliente. Luego saltó de la olla y se fue. Al día siguiente la rana andaba brincando, saltando, como ellas lo hacen, y volvió a caer en la misma olla, pero esa agua que estaba en la olla no estaba caliente, sino que estaba fría. Así que a ella le gustó el clima de la olla, la temperatura. Resulta que la olla se fue calentando cada vez más, pero la rana se sentía a gusto, se sentía más cómoda a medida que el agua iba calentando. Hasta que llegó el punto en que el agua en la olla hirvió por completo y la rana terminó muriendo. Murió cocinada la pobre rana. Ella no se daba cuenta que el agua estaba hirviendo cada vez más hasta que murió. Lo mismo sucede con el cristiano. Los demonios tienen un plan para hacernos caer, tienen una estrategia y ya nos han puesto el ojo. ¿Cómo es la forma de que los demonios trabajan para quitarte la oración? Ya que quizás llevas una semana sin orar, 3, 4, 5 días sin orar, muchos días sin leer, muchos días sin ir a la iglesia. Cuando el diablo quiere quitarte la oración y quiere llevarte a la destrucción espiritual por completo, ellos tienen un plan y tienen una estrategia. Ellos, para quitarte la oración, no intentan quitártela de un día para otro, sino que ellos van a comenzar desde lo más pequeño hacia lo más grande. Ellos van a iniciar con lo siguiente. Quizás el día estuvo lleno de mucho trabajo, mucho cansancio, así que llega la noche y ya cuando estás casi para dormir, después de leer tu Biblia, viene el diablo y te dice: estás muy agotado, estás muy cansado, ¿para qué vas a orar? Total, mañana puedes orar. Un día o una noche que no ores, eso no te va a hacer ningún daño. Así que te dejas llevar, no oras, y ya es una victoria para Satanás. Te quitó la primera noche de oración, cuando antes venías y no perdías ni un solo día de oración, ni una noche, ni tampoco una mañana. Así que va la primera noche en el que Satanás te quita, te roba la oración. Luego, en el plan de los demonios, para continuar quitándote la oración, ellos planifican en el que la semana siguiente van a intentar quitarte otra noche de oración. Quizás estuviste mucho tiempo trabajando, estás muy agotado y luego te vuelve a decir: ¿para qué vas a orar esta noche? Estás muy agotado. Total, eso no va a hacer que estés mal ante Dios, tú eres un buen cristiano. Así que Satanás te mete eso en tu mente, decides hacerle caso y terminas cayendo en la misma trampa y te va quitando otra noche de oración. Cuando te das cuenta, vas a ver que vas a tener una noche de oración y una noche sin orar. Una noche con oración
y una noche sin orar. Y así te va a ir llevando el diablo cada día. Va a irte quitando la oración hasta cuando te das cuenta que llevas muchos días sin orar de noche. Y luego se te va a hacer muy pesado orar de noche. O quizás de mañana te levantas, el diablo te dice, tienes mucho sueño, o mira la hora que es, debes irte a trabajar, vas a llegar muy tarde, mira el desayuno, los niños, la escuela, ¿para qué vas a orar? Oras mañana, total, pierdes un día y no quiere decir nada. Y así te va quitando el tiempo en la oración hasta cuando ya para ti no es prioridad el orar en la mañana y orar en la noche. Lo mismo con la lectura, estás muy agotado, estás muy cansado, tienes los ojos muy cargados de sueño. ¿Para qué vas a leer? Mañana continúas leyendo, total, no vas a perder nada. Entonces ellos tienen un plan para eso, aún para no ir a la iglesia. Si antes acudías a todos los servicios en la semana, quizás el miércoles, el viernes y el domingo, pues viene el diablo y usa a tu marido o usa a tu esposa y comienza a formarte problemas diciéndote, ¿por qué vas tantas veces a la iglesia? Con que vayas nada más el domingo, con eso está bien. Y viene el diablo y comienza a robarte los servicios. Antes eras una persona que acudías todos los servicios en la semana, pero ahora pues te dejaste engañar y aceptaste la propuesta del diablo, en el que pensaste y dijiste, es verdad, voy 3, 4, 5 veces a la semana a la iglesia, con una vez que no vaya, no va a pasar absolutamente nada. Cuando te das cuenta, solamente estás yendo a la iglesia los domingos, y eso porque lo haces forzadamente. Pero en realidad vas a ir perdiendo cada vez más la bendición de la oración, de la lectura, de la Biblia. Y cuando te des cuenta, ya estás muy frío. Estás como el ventilador. Cuando te desenchufan el ventilador, ya no sirve para nada. Cuando te das cuenta, has perdido la oración, has perdido la lectura, has perdido el ir a la iglesia. Y estás tan lleno de eso que te va a costar retomar otra vez este hábito cristiano que teníamos. Luego, cuando quieres retomar la oración y la lectura, el ir a la iglesia, el diablo te va a decir, ¿para qué lo vas a hacer? Mira lo frío que estás. Estás tan alejado de Dios. ¿Tú crees que Dios va a escuchar tu oración? ¿No te da vergüenza leer la Biblia sabiendo la condición en que estás? Y así te va a llevar Satanás día tras día, tratando de alejarte de Dios completamente, hasta que llega el punto en el que te apartas completamente de Dios. O hasta te hace engañar. Te engaña diciendo, total, tú eres un cristiano, pues Dios es muy bueno como para enviarte al infierno. Así que debemos de ser muy cuidadosos y estar muy vigilantes. Cuando el diablo te diga, ¿qué vas a hacer orando si tú eres un hipócrita? ¿Para qué vas a leer la Biblia? Mira todo el daño que has hecho. Estás muy alejado de Dios. Llevas días sin ir a la iglesia, días sin orar, días sin leer la Biblia. Eres un hipócrita. Y lamentablemente muchos cristianos se han dejado llevar de eso. Y han dicho, es verdad, me siento un hipócrita leyendo la Biblia, orar o ir a la iglesia sabiendo la condición en que estoy. Te exhorto a que no le prestes atención a esas palabras de Satanás. Al contrario, mientras más mal andemos, más debemos de buscar del Señor. Mientras más mal estemos, más debemos de buscar de Dios. La Biblia dice que es el enfermo el que tiene necesidad de médico. Y si estamos enfermos espiritualmente, debemos de buscar más de Dios. Te voy a dar un consejo. Y esto es lo que debes hacer para volver a retomar esa fuerza que tenías al principio. Porque usted ha de saber de que, según las estadísticas bíblicas, todos los cristianos comenzamos con un fuego ardiente de ir a la iglesia. Cuando aceptamos a Jesucristo por primera vez como nuestro Salvador personal, cimbramos la iglesia, cantamos, oramos, no pasamos un día sin orar. No pasamos un día sin que no leamos la Biblia.
andamos hablándole a muchas personas de Jesucristo, pero a medida que va pasando el tiempo, nos vamos enfriando cada vez más. Así que si quieres retomar una vez más esto, aquí está el siguiente consejo que nos da el Señor en su palabra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí el Señor nos aconseja que debemos arrepentirnos y retomar una vez más las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras que hace un cristiano cuando acepta a Jesucristo? La oración, la lectura, el ir a la iglesia. Una vez más, tenemos que retomar. Eso sí, no va a ser nada fácil, porque a medida que vamos perdiendo las bendiciones de Dios, nos va a costar una vez más volverlas a tomar. Pero recuerde usted las palabras del apóstol Pablo. Si el Señor tiene la intención de perdonar a los pecadores, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos, los cristianos? Así que el Señor está muy interesado en que volvamos otra vez a sus brazos y retomemos una vez más nuestra vida cristiana, con la cual comenzamos desde el principio. Te aseguro que si lo hacemos de esta forma y hacemos a un lado aquellos pensamientos, aquellas palabras que Satanás intenta meternos en nuestra mente, de que no tenemos oportunidad, de que hemos cruzado la línea, que ya estamos alejados del Señor, que debería darnos vergüenza, pues no prestemos atención a esas palabras. Mientras exista tiempo en esta tierra y mientras estemos vivos, todavía tenemos oportunidad de caminar con el Señor. Así que te invito, hermano, hermana, cristianos, de que nos armemos de valentía y de mucha fuerza y tomemos nuestra decisión, que de aquí en adelante vamos a retomar el consejo que el Señor nos da de volver a tomar las primeras obras. Volvamos a comenzar desde el principio. Quizás usted diga, hermano, pero he cometido pecado, he hecho cosas indebidas. Por esa razón Jesucristo tuvo que venir aquí a esta tierra para morir por nuestros pecados. El pecado que usted haya cometido no es más grande que el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. El pecado que usted haya cometido no es más grande que la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por esa razón el Señor tuvo que venir a morir por nuestros pecados. Recuerde usted la parábola del hijo pródigo. Se fue, se perdió, se descarrió, pero el Padre lo estuvo esperando y lo recibió con los brazos abiertos, después de haber derrochado su vida en pecado. Nosotros, aunque hayamos caído, como dice la Escritura, 7 veces nos levantaremos. Aunque nos hayamos ido al mundo, aunque hayamos cometido pecado, aunque hayamos hecho las cosas mal, el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Porque como dice David, su misericordia es desde la eternidad hacia la eternidad. Así que, hermano cristiano, hermana cristiana, te invito a que reflexiones, no te dejes llevar por esos pensamientos del diablo y ármate de fuerza, de valor y valentía y comienza a decir, a partir de hoy mi vida va a cambiar y Señor, acepto tu consejo de retomar las primeras obras y sé que tu sangre aún está desplegada para perdonar cualquier cosa que yo haya hecho mala, porque tu sangre es más grande que el pecado que yo haya cometido. Así que mi hermano, te invito a que lo hagas desde el día de hoy y no te dejes intimidar, pero recuerda muy bien, los demonios trabajan en conjunto, en grupo, tienen estrategia para hacernos caer y también son religiosos. Si prestas atención a estos 3 puntos que te estoy dando y comienzas a vigilar tu vida va a cambiar por completo y vas a comenzar a decir, ya sé por dónde viene Satanás, pero esta vez no me vas a engañar. Esta vez voy a orar y aunque esté muy cansado, aunque ore unos pocos minutos, pero voy a orar. Aunque lea unos pocos versículos de la Biblia, aunque esté muy agotado, pero lo voy a hacer. Porque yo no voy a dejar perder estas bendiciones. Y nuevamente comienza a compartir el Evangelio con las demás personas que necesitan de Jesucristo. Así como cuando comenzaste en el principio de hablarle a tu familia, a los vecinos, a todo aquel que necesitara. Te invito, hermano, hermana, a que nos armemos de valor y sigamos hacia adelante.
Que el Señor Jesucristo los bendiga. Messi adelante, huestes de